Dicen que el mar no tiene memoria, que sus olas borran los nombres escritos en la arena y que sus profundidades se tragan los gritos de los hombres sin devolver eco alguno. Pero los viejos pescadores de San Juan de la Costa saben que eso es mentira. El mar recuerda. El mar es un juez inmenso, líquido y eterno, que cobra las deudas de los soberbios y a veces, solo a veces, premia la valentía de los desesperados. Y nadie en ese pueblo olvidado por la suerte estaba más desesperada que María, la viuda de Mateo, el capitán de los pobres. La historia de María comienza no con un amanecer dorado, sino con una tormenta. Una de esas tormentas negras que parecen querer arrancar el pueblo de los acantilados y lanzarlo al abismo. Hace 3 meses que el mar se llevó a Mateo. No hubo cuerpo que enterrar, ni despedida, solo los restos de madera de su barco, el Valiente, varados en la orilla como huesos rotos. Mateo no era solo un pescador, era el hombre que desafiaba las prohibiciones de don Braulio, el cacique del puerto, para pescar en aguas peligrosas y traer comida a las familias que morían de hambre. Mateo era un héroe, y los héroes, en San Juan, mueren jóvenes. María quedó sola, sola con la deuda, sola con el dolor que se le clavaba en el pecho como un arpón oxidado, y sola frente a los tiburones de tierra. Porque en San Juan, los tiburones no solo nadan en el agua, los peores caminan en 2 piernas, visten trajes de lino blanco y fuman puros importados mientras miran el horizonte con ojos de codicia. Don Braulio. El nombre se pronunciaba en susurros, como una maldición, dueño de los muelles, de la lonja de pescado, de los barcos y prácticamente de las almas de los pescadores. Don Braulio había odiado a Mateo en vida porque Mateo era libre. Y ahora que Mateo estaba muerto, Braulio estaba decidido a aplastar lo único que quedaba de él, su esposa. Aquella mañana el cielo estaba gris plomo, pesado, reflejando el estado del alma de María. Ella estaba de pie en el muelle principal, con su vestido negro de luto ondeando violentamente por el viento salado. Frente a ella, bloqueando el paso, estaba don Braulio, acompañado por 2 de sus capataces y un notario con cara de comadreja. «Lo siento mucho, María», dijo Braulio, con una voz que destilaba una falsa compasión, tan pegajosa como el aceite de motor. «Pero los negocios son los negocios. Mateo firmó este pagaré, hipotecó la Esperanza, el segundo barco, y tu casa, para reparar el motor del Valiente. El Valiente es astillas. Mateo está muerto. Y el banco, que casualmente soy yo, necesita cobrar». María apretó los puños. Sus manos, curtidas por años de limpiar pescado y remendar redes, temblaban, no de miedo, sino de una rabia volcánica. «Mateo nunca le pidió dinero a usted, don Braulio. Usted falsificó esa firma. Todo el pueblo lo sabe», dijo ella, con la voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Braulio soltó una carcajada seca, el humo de su puro golpeando la cara de María. «Lo que el pueblo sabe y lo que el papel dice son 2 cosas muy diferentes, viuda. Tienes hasta el atardecer para desalojar la casa. La Esperanza ya es mía. Mis hombres le están cambiando el nombre ahora mismo. Se llamará El Triunfo. Bonito, ¿verdad?» María miró hacia el final del muelle. Allí estaba la Esperanza, el barco pequeño pero robusto que Mateo había construido con sus propias manos para ella. Era su sustento. Si le quitaban la casa y el barco, María quedaría en la calle, condenada a mendigar cabezas de pescado en la lonja para sobrevivir. «No puede dejarme sin nada», gritó ella perdiendo la compostura. «Soy capaz de pescar, déjeme trabajar la deuda, le pagaré cada centavo, pero no me quite el barco». El muelle se quedó en silencio. Los otros pescadores, hombres rudos que bajaban la cabeza ante Braulio, detuvieron sus tareas para mirar.
Una mujer, una viuda, desafiando al patrón. Era una locura. Braulio la miró con desprecio, escaneándola de arriba a abajo. Vio su ropa gastada, sus botas viejas, su desesperación. Y entonces, una idea cruel cruzó por su mente retorcida, una forma de humillarla públicamente y al mismo tiempo deshacerse de ella para siempre. ¿Quieres pescar, María?, preguntó él, con una sonrisa malévola. ¿Crees que tienes las agallas de tu marido? Tengo más hambre que miedo, don Braulio. Bien, hagamos un trato de caballeros o de viudas. Si eres capaz de traer 1 tonelada de pesca en 1 semana, te perdono la deuda de la casa. Te dejo vivir ahí. Pero la esperanza se queda conmigo. Necesitas un barco para pescar, ¿cierto? Sí, respondió ella, cautelosa. No te voy a prestar uno de mis barcos buenos. No soy la caridad pública, pero tengo una embarcación disponible. Si logras hacerla navegar, es tuya. Braulio hizo una señal a sus hombres. Caminaron hacia el final más alejado y sucio del puerto, donde se acumulaba la basura y los restos de naufragios. Allí, medio hundido en el lodo negro, cubierto de algas podridas y bromas de mal gusto pintadas en su casco, estaba. No era un barco, era un cadáver de madera. El casco estaba hinchado por la humedad. La pintura había desaparecido hace décadas, dejando ver la madera gris y agrietada. No tenía motor, solo un mástil roto y unos remos desiguales. El olor que emanaba de él era una mezcla de agua estancada y muerte. Los pescadores del pueblo lo conocían bien. Tenía un nombre que nadie se atrevía a decir en voz alta antes de salir al mar, porque traía mala suerte. «Te presento a tu nueva nave, María», dijo Braulio, abriendo los brazos teatralmente. Oficialmente se llama El Peregrino, pero aquí todos lo llaman por su verdadero nombre, el Ataúd. Un murmullo de horror recorrió a la multitud. El Ataúd era un barco maldito. 3 pescadores habían muerto intentando usarlo años atrás. Se decía que tenía grietas que se abrían solas en alta mar. Darle ese barco a una mujer sola era enviarla a una muerte segura. «Es una broma cruel, Braulio», dijo un viejo pescador, atreviéndose a hablar. «Ese barco no flota. Se irá a pique antes de salir de la bahía». «Cállate, viejo borracho», rugió Braulio. «La viuda quiere pescar, pues que pesque. Ahí tienes, María, es mi última oferta. Tienes el ataúd y unas redes viejas que hay en la bodega. Si regresas con pesca, la casa es tuya. Si te ahogas, bueno, al menos ya tendrás el cajón listo». Braulio y sus secuaces se echaron a reír. Una risa grotesca que resonó en el puerto. María miró el barco podrido, miró el mar oscuro y agitado, y luego miró a Braulio a los ojos. «Aquí hacemos una pausa necesaria. Miren bien esta escena. Una mujer sola, rodeada de lobos, recibiendo una sentencia de muerte disfrazada de oportunidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces el mundo nos ha dado sus sobras, su basura, y nos ha dicho, arréglatelas como puedas? Pero hay algo que don Braulio no sabe. Hay algo que los malvados siempre olvidan. Y es que no hay fuerza más peligrosa en la tierra que una persona que ya lo ha perdido todo. La voluntad humana es más dura que el acero, y la justicia no siempre cae del cielo. A veces, nosotros mismos tenemos que ir a buscarla al fondo del abismo. Si tú crees que el coraje puede hacer flotar lo que otros han declarado hundido, te invito a que te suscribas ahora mismo a este canal. Únete a nuestra comunidad de guerreros. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita. Escribe en los comentarios la frase «Mi voluntad no se hunde». Hazlo ahora, declara tu fuerza, porque lo que María está a punto de hacer con ese barco ataúd demostrará que el destino lo escriben los valientes. Retomamos la historia en el muelle, con el viento golpeando el rostro de María. La risa de Braulio se fue apagando cuando notó que María no lloraba, no suplicaba.
Ella caminó lentamente hacia el lodo, ignorando el asco, y puso su mano sobre la madera podrida de el ataúd. «Acepto», dijo ella. Su voz no tembló. «¿Qué?» Braulio dejó de sonreír. «Acepto el trato. Tomo este barco, y le juro, don Braulio, por la memoria de Mateo, que voy a traer algo de ese mar, y cuando regrese usted se tragará su risa junto con el humo de ese puro». María comenzó a trabajar de inmediato. No había tiempo para lamentos. La marea subiría en unas horas. Con una fuerza que parecía sobrenatural, comenzó a sacar el agua estancada del interior del casco con un balde viejo. Los pescadores, avergonzados por la crueldad de Braulio, pero inspirados por la determinación de la viuda, comenzaron a acercarse sigilosamente. Uno le trajo un martillo y clavos. Otro le trajo brea para tapar los agujeros más grandes. Don Braulio, furioso al ver que el pueblo la ayudaba, ordenó a sus hombres que los dispersaran, pero ya era tarde. La semilla de la rebelión estaba plantada. María no estaba sola. Tenía el respeto silencioso de los humildes. Al caer la tarde, el ataúd seguía pareciendo un desastre, pero flotaba, apenas. María cargó las redes viejas, que estaban llenas de agujeros y nudos, y unos pocos víveres, una botella de agua y un pedazo de pan duro. «¡Estás loca, mujer!», le gritó el viejo pescador. «Se anuncia tormenta del norte. Ese barco se va a deshacer con la primera ola». «Si me quedo aquí, muero de hambre y de pena, abuelo», respondió María, subiéndose a la barca inestable. «Si el mar me quiere llevar, que me lleve luchando, como a Mateo». Desató la amarra. El ataúd crujió, un sonido lúgubre, como si la madera se quejara de dolor. María tomó los remos, pesados y astillados, y comenzó a remar hacia la boca del puerto. Don Braulio observaba desde el muelle, con los brazos cruzados. «Despídete de ella», le dijo al notario. «Mañana el mar nos devolverá algunos tablones, y la casa será mía legalmente». «Es una lástima». Tenía bonitos ojos. María salió del puerto. Las primeras olas del mar abierto golpearon el casco podrido con violencia. El agua comenzó a filtrarse de inmediato por las juntas mal selladas. María tuvo que soltar los remos para sacar agua, luego volver a remar, en un ciclo agotador y aterrador. La costa se fue alejando. Las luces del pueblo se convirtieron en estrellas lejanas. La oscuridad la envolvió. Estaba sola en el inmenso océano, sentada sobre un ataúd flotante, navegando hacia una tormenta que prometía ser el fin de todo. Pero María no iba buscando peces comunes. Ella sentía un llamado, una intuición extraña que le decía que debía ir más lejos, hacia la zona prohibida, hacia los bancos del diablo, donde las corrientes eran traicioneras y donde se decía que los barcos españoles se habían hundido hace siglos, llevándose sus secretos al fondo. Braulio le había dado un ataúd para morir. Ella decidió usarlo para luchar. El mar abierto de noche no es negro. Es de un color que no tiene nombre, una mezcla de abismo y olvido. Y para María, sola en medio de la nada, ese abismo parecía estar hambriento. El ataúd hacía honor a su nombre con cada minuto que pasaba. El casco crujía de una manera que helaba la sangre, un gemido constante de madera podrida luchando contra la presión del agua. Las olas, que desde el puerto parecían moderadas, aquí afuera eran gigantes oscuros que golpeaban la pequeña embarcación sin piedad. El agua entraba por las grietas que la brea vieja no podía sellar del todo. María había dejado de remar hacía horas. Ahora su única tarea, su única razón de existir era sacar agua. Un balde para afuera, una ola para adentro, murmuraba ella, con los brazos ardiendo por el ácido láctico y las manos sangrando por las astillas del mango del balde.
El frío le calaba hasta los huesos. Su vestido de luto estaba empapado, pegado a su cuerpo como una segunda piel helada. El viento aullaba, trayendo consigo la tormenta que el viejo pescador había predicho. La lluvia comenzó a caer, no como gotas, sino como agujas de hielo que se mezclaban con el rocío salado. María miró al cielo, buscando una estrella, una señal, pero solo vio nubes negras corriendo furiosas. No había nadie arriba para ayudarla. Solo estaba ella y la inmensidad indiferente. «¡Mateo!», gritó al viento. «¡Mateo! ¿Es aquí donde te fuiste? ¿Es este frío lo último que sentiste?». El barco se inclinó violentamente hacia babor. Una grieta nueva se había abierto cerca de la línea de flotación. El agua entraba a borbotones, oscura y espumosa. El pánico, ese animal frío que vive en el estómago, intentó paralizarla. Si el barco se llenaba, se iría al fondo en segundos. No había chalecos salvavidas, no había radio, no había nadie. Solo ella y la madera muerta. Con un grito de rabia que salió de lo más profundo de su vientre, María se arrancó un trozo de su propia falda y lo metió a presión en la grieta, golpeándolo con el mango del remo hasta que el flujo de agua se detuvo. Jadeaba, temblando, tirada en el suelo sucio del barco, rodeada de agua sucia y escamas viejas. «No voy a morir hoy, Braulio», dijo entre dientes, escupiendo agua salada. «No te voy a dar el gusto de tener mi casa mañana. Mi voluntad es más dura que tu madera podrida». Se puso de pie, tambaleándose. Había llegado a la zona, los bancos del diablo. Sabía que estaba allí porque el mar se comportaba diferente. Las corrientes chocaban entre sí, creando remolinos violentos. Era una zona temida porque el fondo marino ascendía bruscamente, creando una meseta submarina llena de rocas afiladas que habían destripado galeones y pesqueros por igual durante siglos. Pero también se decía que allí, en el peligro, estaban los peces más grandes. María preparó la red. Era una malla vieja de nylon, remendada 1000 veces, con plomos oxidados y boyas de corcho desgastadas. Parecía una telaraña rota. «Si el mar tiene memoria, que se acuerde de los valientes», dijo María, alzando la red con sus brazos cansados. «Mateo siempre dijo que el océano respeta a quien no le teme. Aquí estoy, sin miedo. Llena la mar, llénala o trágarnos a los dos». Lanzó la red al agua negra. El chapoteo fue tragado por el rugido del viento. Ahora solo quedaba esperar. Y la espera fue una tortura. El barco derivaba, girando sin control. María volvió a su tarea de sacar agua con el balde, vigilando la grieta, vigilando las olas. Pasó 1 hora, 2. La lluvia arreciaba. De repente sintió un tirón. El barco se sacudió. Las cuerdas de la red, que estaban amarradas a una cornamusa oxidada en la popa, se tensaron violentamente, haciendo gemir la madera. «¡Picaron!», gritó María, sintiendo una inyección de adrenalina. Corrió hacia la popa y agarró las cuerdas. Tiró. Nada. Estaba duro como una pared. «¡Está atorado!», pensó con horror. Si la red se había enganchado en las rocas del fondo, tendría que cortarla. Y si cortaba la red, regresaría sin nada. Habría perdido. Sería el fin. «¡No!», gritó, tirando con todo el peso de su cuerpo, plantando sus botas viejas en la madera resbaladiza. «¡Suelta, maldita sea!». Tiró de nuevo, y entonces sintió algo. No era el tirón frenético de un banco de peces luchando. Era un peso muerto. Un peso inmenso, colosal, que se movía lentamente, centímetro a centímetro. «¿Qué es esto?», jadeó. Era demasiado pesado para ser peces. ¿Una tortuga gigante? ¿Un tronco empapado? María comenzó a subir la red, usando un viejo torno manual que chirriaba horriblemente. Sus músculos gritaban. Cada vuelta de la manivela era una agonía. El barco,
El ataúd comenzó a inclinarse peligrosamente hacia la popa, hundiéndose más en el agua bajo el peso de lo que venía subiendo. El agua comenzó a entrar por la borda trasera. «¡Voy a hundirme!», se dio cuenta. Tenía que soltarlo. La lógica le gritaba que cortara la cuerda. Si seguía subiendo ese peso, el barco volcaría y ella moriría arrastrada al fondo por su propia pesca. Sacó el cuchillo que llevaba en el cinto, lo puso sobre la cuerda tensa, lista para cortar. Pero entonces un relámpago iluminó el mar, y bajo la superficie del agua agitada, justo al lado del barco, vio un brillo. No era el brillo plateado de las escamas, no era el brillo blanco de la espuma, era un brillo dorado y verdoso, algo cuadrado, algo artificial. La red no traía peces. La red envolvía un objeto rectangular, cubierto de algas, corales y moluscos, pero inconfundiblemente sólido. Era una caja, un arcón. María se quedó paralizada con el cuchillo en la mano. El corazón le golpeaba en la garganta. ¿Qué era eso? ¿Basura de algún barco moderno? Una ola golpeó el barco y el objeto golpeó contra el casco de madera. ¡Clon! El sonido fue metálico, pesado. «No es piedra, es metal», susurró. La curiosidad y la desesperación se mezclaron. Si eso era metal, valía dinero. Quizás chatarra, quizás cobre. Cualquier cosa valía más que regresar vacía. Tomando una decisión que desafiaba toda prudencia, guardó el cuchillo. «O subes tú, o bajamos los dos», le dijo al mar. Con un esfuerzo que le desgarró la piel de las manos, dio las últimas vueltas al torno. El objeto emergió del agua, chorreando lodo y algas. Con un último grito de esfuerzo, María balanceó la carga sobre la borda y la dejó caer en la cubierta del barco. El impacto fue tremendo. El ataúd se estremeció y crujió como si se hubiera partido la columna vertebral. El barco se hundió notablemente, el agua llegándole ahora a los tobillos a María. Allí estaba, una masa informe de vida marina incrustada sobre una forma rectangular de aproximadamente 1 metro de largo. Pesaba una barbaridad. María cayó de rodillas junto a la cosa, tosiendo, agotada. La tormenta seguía rugiendo, pero ella ya no la oía. Solo veía el objeto. Con las manos temblorosas arrancó un puñado de algas podridas de la parte superior. Debajo de la capa de limo, sus dedos tocaron una superficie fría y dura. Raspó con la uña. Y luego, con el mango del cuchillo, golpeó una de las incrustaciones de coral hasta que se rompió. Debajo de la costra marina apareció un metal oscuro, casi negro por la oxidación, pero con remaches que no estaban oxidados. Eran dorados. María acercó su cara. Limpió un poco más. En el centro de la tapa, apenas visible bajo siglos de sedimentos, había un relieve. Un escudo. No era cualquier escudo. Tenía torres y leones. María, aunque humilde, había visto ese escudo en los libros viejos de la escuela del pueblo. Era el escudo de armas de la corona española. El aire se le escapó de los pulmones. Miró alrededor, como si esperara que alguien surgiera de las olas para quitárselo. Estaba sola, completamente sola en medio del océano, en un barco que se estaba hundiendo, con un cofre que probablemente llevaba 300 años esperando en el fondo de los bancos del diablo. No había pescado ni un solo pez, pero había pescado la leyenda. Sin embargo, la realidad la golpeó de inmediato. El peso del cofre estaba haciendo que el ataúd hiciera agua más rápido que nunca. La grieta que había tapado con su falda volvió a abrirse bajo la presión extra. El agua subía. Tenía el tesoro más grande de la historia en la cubierta y estaba a punto de convertirse en su ancla mortal. ¡No!, gritó María, poniéndose de pie en el agua que ya le llegaba a las pantorrillas. «Maldita sea, mar, no me entregaste esto para hundirme ahora. Tenía que tomar una decisión, tirar el cofre y salvarse, o arriesgarse a hundirse con él intentando llegar a la costa». Miró el cofre. Pensó en don Braulio, pensó en la risa del notario, pensó en Mateo.
Si tiraba el cofre, regresaría como una fracasada, perdería la casa y la memoria de su esposo sería pisoteada. Si se lo quedaba, probablemente moriría, pero moriría rica y luchando. María agarró el balde con una furia renovada. «¡Vamos a volver!», gritó con la voz rota por el esfuerzo. «¡Y vamos a volver con todo!». Comenzó a achicar agua como una poseída, mientras con una mano sostenía el timón, dirigiendo la proa de El Ataúd hacia las luces lejanas y diminutas de San Juan. La carrera contra la muerte había comenzado. El barco pesaba demasiado. Las olas eran demasiado altas y el tesoro era demasiado grande. El viaje de regreso no fue navegación. Fue una guerra de desgaste. Cada ola que golpeaba la proa de El Ataúd era un enemigo personal que intentaba reclamar el tesoro robado a las profundidades. María, con las manos en carne viva y el cuerpo entumecido por el frío, había entrado en un trance mecánico. Achicar agua, corregir el rumbo, achicar agua, corregir el rumbo. Su mente se había apagado para dejar que el instinto de supervivencia tomara el control. Para compensar el peso descomunal del cofre incrustado de coral, María tuvo que tomar decisiones drásticas. Arrojó por la borda todo lo que no era vital. Se fueron los restos de la red vieja, se fue el banco de madera donde se sentaba, se fueron sus propias botas. Todo gramo contaba. El barco navegaba tan bajo que el agua del mar lamía los bordes de la borda, amenazando con inundarlo todo con el menor error. La noche pareció durar un siglo, pero finalmente el horizonte comenzó a teñirse de un gris pálido. La tormenta, habiendo fracasado en su intento de hundirla, comenzó a disiparse hacia el sur, dejando un mar agitado y revuelto, como un campo de batalla después de la masacre. En el puerto de San Juan, el amanecer trajo consigo a los curiosos y a los buitres. Don Braulio llegó temprano al muelle, con su traje impecable y un café caliente en la mano, esperando ver los tablones rotos de El Ataúd flotando en la orilla. Había convocado al notario para formalizar la toma de posesión de la casa de María a las 8 en punto. «Es una pena», decía Braulio a un grupo de pescadores que miraban el mar con sombreros en mano. Le advertí que no saliera. La terquedad mata más rápido que el cáncer. Los pescadores callaban. El dolor era palpable. María era querida, y su pérdida se sentía como la extinción final de la estirpe de Mateo. Pero entonces, uno de los niños que buscaba cangrejos en las rocas del rompeolas gritó y señaló hacia la bruma. «¡Un barco! ¡Viene un barco!». Braulio entrecerró los ojos. «Debe ser el Tritón que regresa de la costa norte». «¡No!», gritó el niño. «Es negro. Es El Ataúd». Un silencio sepulcral cayó sobre el muelle. De entre la niebla matutina emergió la silueta torturada de la embarcación. Se movía lento, agónicamente lento. No tenía mástil, se había quebrado en la noche, y navegaba tan hundido que parecía un submarino emergiendo. Pero avanzaba. María estaba de pie en la popa, manejando el timón con una mano y achicando agua con la otra. Su cabello estaba pegado a su cara, su ropa hecha jirones, y su piel tenía el color pálido de la cera, pero sus ojos ardían con un fuego que se podía ver desde la orilla. «Está viva», murmuró el viejo pescador, persignándose por costumbre, aunque lo que sentía era puro asombro. El barco llegó al muelle con un último suspiro. La madera rozó los neumáticos de protección con un sonido sordo. María soltó el balde y miró hacia arriba, hacia la multitud que la observaba como si fuera un fantasma. Don Braulio se abrió paso entre la gente, su cara pasando de la sorpresa a la ira disimulada. No podía creer que esa chatarra hubiera aguantado una tormenta en los bancos del diablo. «Vaya, vaya», dijo Braulio forzando una sonrisa. «La viuda tiene suerte. Veo que el barco sigue en una pieza, más o menos». María no respondió.
Solo respiraba, el aire silbando en sus pulmones. Pero el trato, María, continuó Braulio, mirando el interior del barco, era traer pesca, 1 tonelada. Y lo que veo es un barco lleno de agua y... ¿Qué es eso? Braulio señaló el objeto masivo que ocupaba el centro de la cubierta inundada. Cubierto de algas negras, lodo, concreciones calcáreas y trozos de coral, parecía una roca gigante y deforme arrancada del fondo. No parecía un tesoro, parecía basura prehistórica. La gente comenzó a murmurar y a reírse nerviosamente. ¿Trajo una piedra?, se burló uno de los capataces de Braulio. ¡La loca fue a pescar piedras! Braulio soltó una carcajada que rompió la tensión. ¡Increíble! Arriesgaste tu vida y mi barco para traer un pedazo de arrecife podrido. Planeas hacer sopa de piedra viuda. El trato era pesca, algo que se pueda vender en la lonja. Esto es escombro. Has perdido. María se limpió la cara con el dorso de la mano. Miró a Braulio y luego miró a la multitud. Su voz salió ronca, pero clara, cortando el aire de la mañana como un cuchillo. No es una piedra, Braulio, y vale más que todo tu sucio dinero, más que tus barcos y más que tu vida. ¿Así? Braulio se burló. ¿Y qué es? ¿El inodoro de las sirenas? María se agachó. Tomó una barra de hierro que usaba como ancla y comenzó a golpear con fuerza una de las esquinas del bloque incrustado, justo donde ella había visto el brillo la noche anterior. ¡Clang! El golpe resonó. Un pedazo grande de coral y óxido saltó, volando hacia los pies de Braulio, y entonces el sol de la mañana, que acababa de romper las nubes, golpeó el punto expuesto. El destello fue cegador. Un amarillo profundo, antiguo e inconfundible. No era latón, no era bronce. Un grito ahogado recorrió el muelle. Los pescadores más viejos se acercaron, empujando a los capataces. Eso parece oro», susurró uno. María golpeó de nuevo en otro lado. Otro trozo de costra cayó, revelando una bisagra masiva y ornamentada. «Ayúdenme a sacarlo», ordenó María a los pescadores, ignorando a Braulio. «Si quieren ver lo que el mar nos devolvió, ayúdenme». 4 hombres saltaron al barco, olvidando el miedo a Braulio. La curiosidad y la codicia eran más fuertes. Entre los 4, y con un esfuerzo titánico, lograron izar el cofre al muelle de madera, que crujió bajo el peso. El objeto estaba ahí, goteando agua y misterio, un intruso de otro tiempo en el mundo moderno. Braulio se quedó pálido. Su instinto de tiburón le dijo que eso no era basura. Dio un paso adelante, intentando recuperar el control. «¡Un momento!», gritó Braulio. «Ese barco es mío. Todo lo que ese barco traiga es propiedad de la empresa. Esa cosa me pertenece». María se interpuso entre él y el cofre. Parecía pequeña, frágil, pero en ese momento tenía la autoridad de una reina guerrera. «El barco era un ataúd que me diste para morir, Braulio. El trato era que si traía algo, la casa era mía. Esto no es pescado, esto es rescate marítimo, y según la ley del mar, lo que se saca del fondo a riesgo de vida pertenece a quien lo encuentra». «¡Llamen a la policía!», gritó Braulio, perdiendo los estribos. «Esta mujer está robando propiedad de la empresa». La tensión en el muelle era explosiva. Los pescadores formaron un muro alrededor de María y el cofre. Odiaban a Braulio, y ver ese oro, aunque fuera un destello, había despertado algo en ellos. Pero para saber qué era realmente y cuánto valía, necesitaban a alguien que no fuera un pescador ni un mafioso. Necesitaban al profesor. El profesor era un viejo historiador alcohólico que vivía en una cabaña cerca del faro, un hombre que sabía más de naufragios que de personas. Alguien había corrido a buscarlo. «¡Abran paso!», se escuchó una voz cascada. El profesor llegó, tambaleándose y ajustándose los lentes. Cuando vio el cofre, se detuvo en seco.
Su borrachera pareció evaporarse al instante. Se arrodilló en el lodo del muelle, sin importarle manchar sus pantalones, y pasó sus dedos temblorosos por el escudo que María había limpiado en el mar. «Madre mía», susurró el profesor. «¿Qué es, viejo? ¿Es chatarra?», preguntó Braulio, impaciente. El profesor levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. «No seas ignorante, Braulio. Esto no es chatarra. Este es el escudo real de Felipe V». El profesor se puso de pie y miró a María con reverencia. «María, ¿dónde encontraste esto?» «En los bancos del diablo», respondió ella. «En la fosa norte». «Lo sabía», dijo el profesor, girándose hacia la multitud. «Señores, lo que tienen aquí es leyenda pura. Este es, sin duda alguna, uno de los cofres perdidos del galeón San José, la nave capitana de la flota de Indias, que desapareció en una tormenta en 1708. Se decía que llevaba la recaudación de impuestos de 3 virreinatos. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el romper de las olas. «¿Qué hay adentro?», preguntó alguien. El profesor miró el cerrojo. Estaba sellado por el óxido y el tiempo. «Solo hay una forma de saberlo», dijo María. Le pasó la barra de hierro al herrero del pueblo, un hombre gigante llamado Tomás, que había bajado al muelle al oír el alboroto. «Ábrelo, Tomás», dijo ella. Braulio intentó avanzar. «Les prohíbo que toquen mi propiedad. Si das un paso más, te vas al agua, Braulio», gritó Tomás, alzando la barra de hierro. Braulio retrocedió, viendo la furia en los ojos de sus propios trabajadores. Tomás encajó la punta de la barra en la ranura entre la tapa y el cuerpo del cofre. Hizo palanca. El metal gimió. El óxido crujió. Los hombres aguantaron la respiración. Con un estallido seco, el cerrojo cedió. Tomás empujó la pesada tapa hacia atrás. Lo que vieron hizo que hombres adultos cayeran de rodillas y que don Braulio sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dentro del cofre no había oscuridad. Había un sol líquido, atrapado y condensado en metal. Cuando la tapa cayó hacia atrás, el jadeo colectivo del pueblo de San Juan pareció detener el viento. Lo que yacía allí, amontonado sin orden, era una fortuna que desafiaba la imaginación de hombres que trabajaban toda una vida por unas pocas monedas de cobre. Miles de monedas de oro, grandes y pesadas, brillaban con una intensidad casi obscena. Eran los famosos doblones de A8, acuñados en las casas de moneda de Lima y Potosí hace 3 siglos. Pero no era solo oro. Entre las monedas, como estrellas atrapadas, había esmeraldas en bruto del tamaño de huevos de codorniz, cadenas de oro tan finas que parecían hechas de luz, y cálices incrustados con rubíes que sangraban color bajo el sol de la mañana. El profesor, con las manos temblando violentamente, metió la mano en el cofre y sacó una pieza. No era una moneda, era una cruz pectoral, pero no una cruz de madera sencilla. Era una pieza maciza de oro puro, con una esmeralda central que parecía un ojo verde mirando el alma de los presentes. Esto vale más que todo el pueblo», tartamudeó el profesor. «Solo esta pieza podría comprar la flota entera de Braulio 10 veces. Esto es patrimonio de la humanidad, muchachos. Es la historia de América». Don Braulio miraba el tesoro con los ojos desorbitados. Su rostro, habitualmente compuesto y arrogante, se había desencajado en una máscara de pura avaricia animal. La saliva se acumulaba en las comisuras de su boca. Ya no veía a María, ni a los pescadores, ni el peligro. Solo veía el poder absoluto que brillaba en esa caja podrida. Dio un paso adelante como hipnotizado, extendiendo sus manos cuidadas hacia el oro. «Es mío», susurró con la voz quebrada. «El barco es mío. El contrato dice». Antes de que sus dedos pudieran tocar una sola moneda,
Una bota de goma vieja y sucia pisó el borde del cofre con fuerza, bloqueándole el paso. Braulio levantó la vista. Era María. Ya no parecía la viuda destrozada. De pie sobre el muelle, con el agua de mar secándose en su piel y la mirada fija en su enemigo, María parecía una estatua de venganza tallada en sal y furia. «No toques lo que el mar me dio, Braulio», dijo ella, con una voz baja y peligrosa. «Tú me diste un ataúd, tú me diste basura. Renunciaste a este barco y a su destino cuando firmaste mi sentencia de muerte. Soy el dueño de la hipoteca», chilló Braulio, perdiendo toda compostura. «Ese oro paga tu deuda, sí, pero el resto es mío por derecho de propiedad del vehículo. Es la ley». Braulio se giró hacia sus capataces, dos hombres grandes que solían intimidar a los pescadores con solo una mirada. Pero ahora, ante el brillo del oro y la furia del pueblo, los capataces dudaban. «¡Quítenle eso! ¡Ahora!», ordenó Braulio. «Tiren a esa mujer al agua y aseguren el cofre». Los capataces dieron un paso adelante, sacando porras de madera que llevaban en los cinturones. María no retrocedió. Agarró el arpón oxidado que Tomás había dejado en el suelo. Pero no fue necesario que ella peleara. Tomás, el herrero gigante, se cruzó de brazos frente a los capataces. Y no fue el único. El viejo pescador sacó su navaja de limpiar pescado. Los jóvenes que descargaban hielo agarraron ganchos de acero. Las mujeres del mercado, que habían llegado corriendo, tomaron piedras y palos. En un instante, Braulio y sus dos hombres se vieron rodeados por un muro humano de 50 personas. 50 personas cansadas, pobres y hartas, que acababan de ver un milagro y no iban a permitir que el diablo se lo llevara. «Si tocan a la viuda», dijo Tomás con voz grave, «van a terminar alimentando a los cangrejos debajo de este muelle». Braulio retrocedió, pálido y sudoroso. Entendió que había perdido el control físico del puerto, pero Braulio tenía otras armas más sucias que las porras. Muy bien», dijo, levantando las manos, retrocediendo hacia su coche de lujo aparcado cerca. «¿Quieren jugar a los piratas? Perfecto. Veremos qué dice el comisario Suárez sobre el robo de patrimonio nacional y propiedad privada». «Ustedes son cómplices de un delito federal». Braulio se subió a su coche y arrancó, levantando una nube de polvo mientras aceleraba hacia la comisaría del pueblo. Todos sabían que el comisario Suárez estaba en el bolsillo de Braulio. Comía de su mano, bebía su whisky y firmaba lo que Braulio le ponía delante. El silencio volvió al muelle, pero ahora estaba cargado de miedo. «Viene con la policía, María», dijo el profesor, cerrando la tapa del cofre para ocultar el brillo. «Y Suárez vendrá armado. Te quitarán esto, te acusarán de contrabando y te encerrarán. Braulio se quedará con todo y dirá que él lo encontró. Así funciona el mundo». María miró el cofre cerrado. Miró a sus vecinos, que estaban dispuestos a sangrar por ella. No podía permitir que nadie saliera herido, pero tampoco iba a entregar el legado de Mateo. «Profesor», dijo María, «usted sabe de leyes antiguas, ¿verdad? No solo de historia». «Sé algo», asintió el viejo. «La ley de hallazgos marítimos es clara, pero Braulio tiene a los jueces locales». «No necesito un juez local», dijo María, pensando rápido, con la claridad mental que solo da la supervivencia extrema. «Necesito tiempo, y necesito sacar esto de aquí antes de que Suárez llegue». «¿A dónde vas a ir?», preguntó Tomás. «Tienen coches, cerrarán las salidas del pueblo». María miró hacia el mar que casi la mata, pero que al final fue el único que no la traicionó. «No por tierra», dijo ella. «Por mar». La multitud murmuró. «Otra vez al mar, en ese barco». «No en el ataúd», dijo María. «Ese barco ya cumplió. Tomás, necesito la esperanza». «Pero la esperanza está encadenada en el muelle privado de Braulio»,
dijo Tomás. Tiene candados de acero. Tú eres herrero, le recordó María. Rómpelos. Una sonrisa feroz se dibujó en la cara de Tomás. Considera lo hecho. Profesor, usted viene conmigo, ordenó María. Usted es el único que puede catalogar esto y testificar que no lo robé, sino que lo rescaté. Necesito que escriba un acta ahora mismo, con testigos. ¿Y a dónde vamos?, preguntó el profesor, asustado pero emocionado por la aventura. A la capital, dijo María. A la Marina Nacional. Si entrego esto al comisario Suárez, desaparecerá. Pero si lo entrego directamente al almirantazgo en la capital, con la prensa delante, Braulio no podrá tocarlo sin exponerse. Era un plan desesperado. Navegar hasta la capital tomaría 2 días en un barco pesquero pequeño, y Braulio, con sus lanchas rápidas y sus contactos, los perseguiría. ¡Vienen!, gritó el niño vigía. A lo lejos, las sirenas de la policía comenzaban a aullar. Braulio no había perdido tiempo. ¡Rápido!, gritó María. ¡Suban el cofre a la carretilla! ¡Tomás, rompe esas cadenas! El muelle se convirtió en un hormiguero de actividad frenética. 4 hombres cargaron el cofre pesadísimo en una carretilla de hierro y corrieron por el muelle hacia donde estaba la Esperanza, el barco que Mateo había construido. Tomás llegó primero con una cizalla gigante. ¡Clac! El candado de la cadena voló. ¡Clac! El segundo candado cayó al agua. El motor de la Esperanza tosió y arrancó. Un sonido ronco y familiar que hizo que el corazón de María diera un vuelco. Era el sonido de Mateo. Subieron el cofre a la cubierta. El profesor saltó a bordo con sus libros y papeles. María tomó el timón. Justo cuando soltaban amarras, el coche de policía y el coche de Braulio derraparon en la entrada del muelle. El comisario Suárez salió con la pistola en la mano, seguido por Braulio y 3 oficiales. «¡Detengan ese barco!», gritó Suárez. «¡Fuego de advertencia!». Un disparo sonó al aire. ¡Bang! La gente en el muelle gritó, pero no se apartó. Al contrario, accidentalmente, se interpusieron en el camino de los policías, bloqueando el paso con redes, cajas de pescado y cuerpos. «¡Muévanse, malditos!», bramaba Braulio empujando a una anciana. Pero era tarde. La Esperanza ya estaba separándose del muelle, la hélice batiendo el agua blanca. María no miró atrás. Aceleró a fondo, dirigiendo la proa hacia la salida del puerto, pasando justo al lado de los restos hundidos de El Ataúd, que finalmente sucumbía y desaparecía bajo la superficie, su misión cumplida. Braulio corrió hasta el borde del muelle, con las venas del cuello a punto de estallar. «¡No vas a llegar, María!», gritó, su voz desgarrada por el viento. «Tengo lanchas más rápidas, te voy a cazar en el mar, te voy a hundir con ese oro». María escuchó la amenaza. Sabía que era real. Braulio tenía una lancha deportiva de motores potentes, usada para sus negocios nocturnos. La alcanzaría en horas. Miró al profesor, que estaba pálido abrazado al cofre. «Sujétese, profesor», dijo María mirando el horizonte. La tormenta pasó, pero la guerra acaba de empezar. El motor de la Esperanza rugía con un esfuerzo valiente, pero era un motor diésel de trabajo, diseñado para arrastrar redes pesadas, no para carreras de velocidad. María mantenía el rumbo hacia el norte, pegada a la costa rocosa, buscando cualquier ventaja que la geografía pudiera darle. A su lado, el profesor se aferraba al cofre del tesoro como si fuera un salvavidas, con la cara verde por el mareo y el miedo. «¿Cree que nos alcanzará?», preguntó el anciano, gritando para hacerse oír sobre el viento. María no tuvo que responder. El sonido se lo dijo primero, un zumbido agudo, como de avispas gigantes, que cortaba el aire detrás de ellos. María miró hacia atrás.
A 1 milla de distancia, una estela de espuma blanca se acercaba a una velocidad aterradora. Era la Barracuda, la lancha deportiva de don Braulio. Casco de fibra de vidrio, 2 motores fuera de borda de 300 caballos de fuerza cada uno. Un juguete de rico convertido en arma de intercepción. «Viene rápido», dijo María apretando los dientes. «En 20 minutos nos tendrá a tiro». «Tenemos que rendirnos, María», gritó el profesor, presa del pánico. «Nos van a embestir. Ese hombre está loco. Nos matará y tirará los cuerpos al mar». «Si nos rendimos, Mateo murió en vano», respondió ella sin soltar el timón. «No voy a entregarle esto. No hoy». La lancha de Braulio creció en el espejo retrovisor. Ya se podían distinguir las figuras. Braulio iba al volante, con gafas de sol y una sonrisa depredadora. 2 de sus matones iban en la proa, uno de ellos con un rifle de caza. ¡Crack! Un disparo impactó en el agua, a 10 metros de la banda de babor de la Esperanza. «¡Disparan a matar!», chilló el profesor, tirándose al suelo de la cubierta, detrás del cofre de oro. María no se inmutó. Sabía que Braulio no quería hundir el barco todavía, quería el oro intacto. Los disparos eran para asustar, para obligarla a detener los motores. Braulio se acercó por el costado de estribor, reduciendo la velocidad para igualar la de María. Estaban tan cerca que podían verse las caras. «Se acabó el juego, viuda», gritó Braulio por un megáfono. «Apaga el motor o te meto una bala en la cabeza». «Ven a buscarlo tú mismo», le gritó ella de vuelta. «Abórdala», ordenó Braulio a sus hombres. La lancha se pegó al casco de madera de la Esperanza. Uno de los matones se preparó para saltar. María esperó el momento exacto. Conocía este barco, conocía cómo se movía con cada ola. Justo cuando el matón flexionó las rodillas para saltar, María dio un golpe de timón brusco hacia la derecha, chocando lateralmente contra la lancha de fibra de vidrio. El impacto fue brutal. La madera sólida de la Esperanza actuó como un martillo contra el plástico de la Barracuda. El matón perdió el equilibrio y cayó al agua, gritando mientras la espuma se lo tragaba. La lancha de Braulio rebotó y se alejó unos metros, desestabilizada. «¡Maldita loca!», rugió Braulio recuperando el control de su lancha. «¡Te voy a matar!». «Profesor, agárrese fuerte», gritó María. «Vamos a entrar en los colmillos». El profesor levantó la cabeza, horrorizado. «¿Los colmillos de piedra? María, eso es suicidio. Ni siquiera Mateo entraba ahí con marea baja. Los colmillos era un laberinto de formaciones rocosas volcánicas que sobresalían del agua a pocos metros de la costa. Un campo minado natural de agujas de piedra, afiladas como navajas, ocultas justo debajo de la superficie espumosa. Solo un piloto experto o un loco se atrevería a navegar por ahí. María giró el timón bruscamente hacia la costa, directo hacia la espuma blanca que marcaba el peligro mortal. «Braulio tiene caballos de fuerza, pero no tiene manos», dijo María. «Él solo sabe acelerar. Vamos a ver si sabe navegar». La Esperanza entró en la zona de peligro. El agua aquí era turquesa y blanca, señal de poca profundidad. María redujo la velocidad, leyendo el mar como si fuera un libro abierto. «Aquí hay una piedra. Aquí hay un canal. Aquí la corriente empuja hacia afuera». Braulio, cegado por la ira y la codicia, no lo pensó. Vio que ella entraba y aceleró para seguirla, creyendo que si un barco pesquero viejo podía pasar, su lancha moderna también podría. Error fatal. María zigzagueaba entre las rocas visibles, pasando a centímetros de la destrucción. La Esperanza, con su casco de madera y quilla profunda, rozó una roca, pero siguió adelante. Braulio venía detrás, demasiado rápido. «¡Frena, patrón! ¡Hay rocas!», gritó el matón que quedaba en la lancha. Pero Braulio estaba obsesionado con la popa del barco de María. María vio lo que buscaba, el paso del ahogado.
una grieta estrecha entre dos monolitos de piedra. Pasó justo por el centro. Braulio intentó hacer lo mismo, pero no calculó la corriente lateral. Y no sabía que su lancha, al ser más ancha en la popa por los motores dobles, no cabía por donde cabía la esperanza. Fue un sonido horrible, el sonido de la fibra de vidrio desgarrándose contra la roca volcánica a 40 nudos. ¡Crack! ¡Bum! La lancha de Braulio se estrelló contra el monolito derecho. Uno de los motores explotó al impactar contra la piedra, lanzando una bola de fuego y humo negro al aire. La lancha se partió, catapultando a Braulio y a su hombre hacia el agua poco profunda y llena de erizos. María detuvo la esperanza al otro lado del paso, con el motor en neutro, mirando la escena. El silencio volvió, roto solo por el crepitar del fuego en los restos de la lancha y los gritos de dolor de Braulio, que chapoteaba en el agua, herido, pero vivo. ¡Ayuda! ¡Me ahogo!, gritaba el hombre que horas antes se creía dueño del mundo. El profesor miró a María. ¿Vamos a ayudarlos? María miró a su enemigo. Podría dejarlo allí. Nadie la culparía. El mar se encargaría. Pero entonces recordó quién era ella. Ella no era Braulio. Ella no era una asesina. Ella era una pescadora. Y la primera ley del mar es que no se deja a nadie en el agua, ni siquiera al diablo. «Lanza el salvavidas, profesor», dijo María con frialdad. «Pero no los subas a bordo. Que los remolquemos hasta la costa. Van a llegar a la justicia, pero van a llegar mojados, humillados y atados». El profesor lanzó un aro salvavidas atado a una cuerda larga. Braulio se aferró a él, tosiendo agua y sangre, mirando con odio y terror a la mujer que lo había vencido sin disparar una sola bala. «Ahora vamos a la capital», dijo María, volviendo a acelerar el motor. «Tenemos una cita con la historia». Dejó atrás los arrecifes, remolcando a su enemigo derrotado como si fuera una ballena arponeada. El camino estaba despejado. La llegada de la Esperanza al puerto comercial de la capital no fue discreta, no podía serlo. Era una imagen que parecía sacada de una novela de aventuras surrealista. Un viejo barco pesquero de madera, con el casco marcado por la tormenta y los golpes, entrando lentamente entre buques de carga gigantes y yates de lujo. Y detrás, atado con una cuerda de remolque tensa, venía flotando un salvavidas naranja al que se aferraba un hombre empapado y derrotado, don Braulio, el cacique que horas antes se creía intocable. El profesor, previsor y astuto, había usado la vieja radio de onda corta del barco durante el viaje para contactar no solo a la guardia costera, sino a las estaciones de noticias. Había transmitido un mensaje simple pero explosivo. «Barco pesquero trae el tesoro del San José y trae al criminal que intentó robarlo». Cuando María cortó el motor en el muelle principal, una multitud ya estaba esperando. No eran pescadores curiosos esta vez. Eran cámaras de televisión, periodistas con micrófonos en alto y un destacamento de la infantería de marina, armados y en formación, alertados por la mención de patrimonio nacional. El silencio cayó sobre el muelle cuando María, con su ropa seca pero sucia de sal y óxido, saltó a tierra. No bajó la cabeza. Caminó con la seguridad de quien ha sobrevivido al infierno y ha regresado con las llaves del paraíso. Un oficial de alto rango, un almirante con el pecho lleno de medallas, se adelantó. Miró a María, miró el barco maltrecho y luego miró al hombre que los marineros estaban sacando del agua como si fuera un pez gordo y resbaladizo. «¿Es usted la capitana de esta embarcación?», preguntó el almirante con voz severa pero respetuosa. «Soy María, viuda de Mateo, soy pescadora, y vengo a reportar un hallazgo marítimo bajo la ley de salvamento», dijo ella, entregándole al almirante la bitácora de navegación donde el profesor había anotado las coordenadas y los hechos. «¿Y ese hombre?». El almirante señaló a Braulio, que tiritaba de frío y de rabia,
esposado ahora por 2 policías militares. «Ese es don Braulio», dijo María, sin siquiera mirarlo. «Intentó abordarnos en alta mar, disparó contra nosotros y destruyó su propia embarcación en los arrecifes, intentando robar lo que el mar me dio. Lo traigo para que la justicia de verdad, no la comprada de mi pueblo, se encargue de él». Braulio intentó gritar, alegando que era un empresario respetable, que la viuda estaba loca, que el oro era suyo. Pero las cámaras estaban rodando. Su lancha destruida, los testimonios del profesor y las armas encontradas en los restos de su naufragio, que la marea traería más tarde, serían su condena. Allí, frente a la prensa nacional, Braulio no era el patrón, era un pirata fracasado. «Súbanlo al furgón», ordenó el almirante con desdén. Luego, la atención se volvió hacia lo importante: el cofre. Bajo la estricta vigilancia de los marines, 4 soldados subieron a bordo de la Esperanza y bajaron el cofre. Lo colocaron en una mesa improvisada en el muelle. Las cámaras hicieron zoom. El país entero estaba mirando en vivo. El profesor, que había recuperado el color en su rostro, actuó como el experto. Explicó ante los micrófonos el origen del escudo, la historia del galeón San José y el valor incalculable de lo que había dentro. «Este tesoro», dijo el profesor con voz solemne, «no pertenece a un museo polvoriento ni a un coleccionista privado. Fue rescatado por el coraje de una mujer que el sistema intentó aplastar. La ley dice que el Estado tiene derecho al patrimonio, pero el rescatista tiene derecho a una recompensa justa. Y en este caso, la recompensa será millonaria». El almirante asintió. «La Marina custodiará el tesoro hasta que se haga el avalúo oficial. Señora María, usted vendrá con nosotros como invitada de honor. Nadie tocará una sola moneda sin su presencia». María miró el cofre por última vez antes de que lo cubrieran con una lona de seguridad. Había ganado. No solo había salvado su vida, había limpiado el puerto de la corrupción de Braulio y había asegurado el futuro de generaciones. Pero mientras subía al vehículo oficial, escoltada como una jefa de Estado, María solo pensaba en una cosa. «Quiero volver a casa», le dijo al almirante. «Quiero mi casa». «Tendrá su casa, señora», respondió el oficial, «y probablemente podrá comprar el pueblo entero, si así lo desea». El viaje a la jefatura fue un torbellino. Abogados, fiscales, expertos en arte. Todos querían hablar con la viuda del tesoro, pero María se mantuvo firme, estoica. No firmó nada hasta que tuvo un abogado de la capital, uno que no conociera a Braulio. Esa noche durmió en una habitación de hotel pagada por la Marina. Era una cama suave, con sábanas limpias. Pero María no podía dormir. Echaba de menos el movimiento del mar. Echaba de menos a Mateo. Se levantó y miró por la ventana hacia las luces del puerto. Había cumplido su promesa, había aceptado el ataúd y lo había convertido en un cofre de victoria. Pero sabía que la batalla legal sería dura. Braulio tenía abogados caros, y aunque estaba preso, intentaría pelear desde la celda. Sin embargo, a la mañana siguiente, la portada de todos los periódicos cambió el juego. La foto de María de pie en el muelle, desafiante frente al almirante con el titular «La reina del mar, viuda derrota a piratas modernos y recupera tesoro nacional». La opinión pública se enamoró de ella. Era la heroína que el país necesitaba. Y contra eso, ningún abogado corrupto podía luchar. El pueblo estaba con ella. María recibió una llamada al mediodía. Era el Ministerio de Cultura. «Señora María, queremos llegar a un acuerdo rápido. El Estado quiere el cofre para el Museo Nacional. Le ofrecemos el 50% del valor tasado, libre de impuestos, y la restitución inmediata de todas sus propiedades embargadas por el señor Braulio, cuyas cuentas han sido congeladas esta mañana». María escuchó la cifra.
Era un número con tantos ceros que le costaba entenderlo. Era suficiente para comprar una flota de barcos nuevos, suficiente para construir una escuela, suficiente para no volver a pasar hambre jamás. «Acepto», dijo María, «pero con una condición». «¿Cuál, señora?» «El barco podrido que me dieron. El ataúd. Quiero que lo saquen del fondo del puerto, lo restauren y lo pongan en la plaza principal de mi pueblo». «¿Como un monumento?», preguntó el funcionario confundido. «No, como una advertencia», dijo María, «para que nadie olvide nunca que no se debe subestimar a quien no tiene nada que perder». Una semana después, San Juan de la Costa no era el mismo pueblo gris y temeroso. El aire se sentía diferente, más ligero, como si la brisa marina hubiera limpiado años de opresión. La noticia de la caída de don Braulio había corrido más rápido que la marea. Sus capataces, esos hombres que caminaban con el pecho inflado intimidando a los débiles, habían desaparecido la misma noche en que vieron el reportaje en la televisión, huyendo como ratas cuando el barco se hunde. El muelle estaba lleno de gente desde el amanecer. No había trabajo ese día, había fiesta. Esperaban el regreso de la esperanza. Y cuando el barco apareció en el horizonte, esta vez con el motor ronroneando suavemente, revisado por los mecánicos de la marina, y con la bandera nacional ondeando en la popa, un rugido de alegría estalló en la orilla. Cohetes de feria silbaron en el cielo. Las mujeres agitaban pañuelos. Los viejos pescadores lloraban abiertamente. María atracó en el mismo lugar de siempre. Bajó del barco con la misma ropa sencilla de trabajo, rechazando los vestidos caros que podría haber comprado. Ella no volvía como una señora de sociedad. Volvía como una de ellos, pero con el poder de cambiarlo todo. Tomás, el herrero, fue el primero en abrazarla. «Lo lograste, María, lo lograste por todos nosotros». «Lo logramos juntos, Tomás», respondió ella. «Sin ustedes en el muelle, Braulio me habría quitado el cofre». María caminó desde el puerto hasta su casa, la casa que Braulio había intentado robar. La puerta tenía un precinto policial que decía «Propiedad en litigio, restitución». María arrancó el papel con sus propias manos, sacó su llave vieja y abrió la puerta. El olor a encierro la golpeó, pero debajo de eso estaba el olor a hogar, a las redes de Mateo, a café, a vida. Entró, dejó su bolso sobre la mesa y respiró hondo. Nadie la sacaría de allí nunca más. La escritura estaba ahora a su nombre, libre de hipotecas, libre de amenazas. Pero María sabía que su libertad no estaría completa si sus vecinos seguían encadenados. Tenía el cheque del gobierno en su bolso, una fortuna asegurada. Podría haberse mudado a una mansión en la ciudad, lejos del olor a pescado y sal. Pero ese no era el plan. Esa misma tarde convocó a una reunión en la lonja de pescado. Todos asistieron. María se subió a un cajón de madera para que todos la vieran. «Vecinos», dijo, su voz resonando en el galpón, «don Braulio está preso. Sus abogados dicen que le van a confiscar todo para pagar sus multas y sus trampas. Eso significa que las deudas que ustedes tenían con él, esos pagarés injustos por los motores, por las redes, por el combustible, ahora pertenecen al Banco Estatal». Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Temían que el banco fuera igual de cruel. «Pero me he adelantado», continuó María sacando un documento de su bolso. «He usado el primer pago de mi hallazgo para hacer una compra. No compré joyas, no compré un yate. Compré la cartera de deuda de este pueblo. El silencio fue absoluto. He comprado sus deudas», dijo María mirando a los ojos a cada pescador. «La de Juan por su motor, la de Pedro por su techo, la de la viuda de Carlos por sus medicinas. Todas.
María levantó un manojo de papeles viejos y amarillentos. Eran los pagarés. Y como nueva dueña de estas deudas, he tomado una decisión ejecutiva. María sacó un encendedor del bolsillo. Prendió la esquina del primer pagaré. El papel seco ardió rápidamente. Lo dejó caer al suelo de cemento y tiró el resto de los papeles encima. «Están perdonadas», dijo mientras el fuego consumía las firmas que los habían atado a la pobreza durante años. «Nadie debe nada. A partir de mañana, lo que pesquen es suyo. El puerto es libre». El estallido de emoción fue indescriptible. No eran aplausos, eran gritos de liberación. Hombres rudos cayeron de rodillas abrazando a sus hijos. La esclavitud económica de San Juan había terminado, no por una ley lejana, sino por la mano de una mujer que había ido al infierno y vuelto con oro. María miró el fuego. Era un fuego purificador. No necesitaba agradecimientos. Solo necesitaba saber que la muerte de Mateo y su propio sufrimiento habían servido para algo más grande que llenar una cuenta bancaria. En las semanas siguientes, la transformación fue total. Con el capital de María se formó una cooperativa pesquera real. Se compraron motores nuevos, se arreglaron los techos de las casas, se construyó una clínica pequeña. El profesor fue nombrado director del nuevo Museo del Mar, donde se exhibirían réplicas del tesoro y la historia del pueblo. Pero faltaba una cosa: la condición final que María había puesto al gobierno. Un mes después de su regreso, una grúa gigantesca llegó al puerto en una barcaza. Los buzos de la marina trabajaron durante 2 días en las aguas sucias bajo el muelle principal. Finalmente, con el rechinar de cadenas y motores, una forma oscura y goteante emergió del agua. Era el ataúd. Estaba roto, cubierto de lodo, con el casco partido por el peso del cofre. Parecía un monstruo marino derrotado, pero para María era hermoso. Lo colocaron en una base de concreto en la plaza central del pueblo, mirando hacia el mar. No lo pintaron. No lo arreglaron para que pareciera bonito. Lo dejaron tal cual, con sus heridas y su madera podrida expuesta, tratado solo con barniz para que no se deshiciera. Debajo, María mandó poner una placa de bronce. No tenía su nombre. No tenía el nombre de Braulio. Solo tenía una frase, una que Mateo solía decir cuando las redes salían vacías y el hambre apretaba, una frase que ahora cobraba un sentido eterno y terrenal a la vez. Al mar no se le pide, al mar se le desafía, y a la vida no se le llora, se le pelea. María se paró frente al monumento la tarde de la inauguración. La brisa le movía el cabello, ya con algunas canas nuevas nacidas del estrés de aquellos días. Miró el barco roto, miró su casa segura, miró los barcos de sus vecinos saliendo a pescar hombres libres. Había ganado, no por suerte, no por milagro, sino porque cuando le dieron un ataúd para enterrarse, ella tuvo el coraje de usarlo como barco. Han pasado muchos años desde aquella tormenta que cambió la historia de San Juan. Hoy, si caminas por el muelle, verás un puerto moderno, pintado de colores vivos, donde los pescadores trabajan con la frente en alto y sin miedo a ningún cacique. No hay don Braulios aquí. La sombra de la corrupción fue borrada por la luz de una sola mujer. María, la viuda de Mateo, ya tiene el cabello completamente blanco, como la espuma de las olas que tanto conoce. Ya no sale a pescar. Sus manos, ahora marcadas por el tiempo y el descanso merecido, han dejado el timón a una nueva generación. Pero cada tarde, sin falta, baja al puerto. Se sienta en una banca frente a la plaza, justo delante del monumento de madera vieja y rota, el ataúd. Los turistas, que llegan a veces, preguntan por qué el pueblo mantiene esa chatarra horrible en el lugar de honor. Y entonces, cualquier niño del pueblo, con orgullo en la voz, les cuenta la leyenda. Les cuentan sobre la noche en que el mar
intentó tragar a una mujer sola, y como ella le arrancó un tesoro de reyes a la garganta del abismo. María nunca se volvió a casar. Su corazón siempre perteneció a Mateo y al mar. Se dice que en las noches de luna llena, ella baja a la orilla y habla con las olas, y que el mar, rugiendo suavemente, le contesta. Ella vive tranquila en su casa, la misma casa que defendió con uñas y dientes, rodeada del respeto de un pueblo que ella liberó no con armas, sino con coraje. El dinero del tesoro se invirtió sabiamente. La cooperativa Mateo el Valiente es hoy la más próspera de la región, pero la verdadera riqueza que María dejó no está en las cuentas bancarias ni en los barcos nuevos. Está en la mentalidad de su gente. Ella les enseñó que la pobreza no es una condena y que la humillación es solo combustible para el que tiene dignidad. A veces, María acaricia la madera podrida del viejo barco en la plaza y sonríe. Recuerda la risa de Braulio, recuerda el desprecio del notario. Todos ellos son polvo y olvido, mientras que el ataúd sigue allí, de pie, desafiando al tiempo. La lección final de María es simple, pero golpea tan fuerte como una ola de invierno. El mundo te dará sus sobras. Te darán las herramientas rotas, los trabajos que nadie quiere, los barcos que se hunden. Te dirán que eres un ataúd esperando ser enterrado. Pero tú eres el capitán de tu destino. No importa si tu barco hace agua, lo que importa es la fuerza de tus brazos y el fuego en tu estómago. María tomó un símbolo de muerte y lo convirtió en un vehículo de vida. Tomó la basura y la cambió por oro. Y nos demostró que cuando uno se niega a rendirse, hasta el océano más furioso tiene que abrirse paso y entregar sus secretos. No esperes a que te den un barco nuevo. No esperes a que la tormenta pase. Sube a tu propio ataúd, agarra los remos y rema hacia lo imposible, porque en el fondo de tu propio mar tu tesoro te está esperando. Familia de guerreros. Esta historia ha llegado a su fin, pero tu lucha continúa. La historia de María nos recuerda que la verdadera derrota no es caer, sino no atreverse a zarpar. Si sentiste el frío del mar y la emoción de la victoria junto a nosotros, y si crees en el poder inquebrantable de la voluntad humana, hazme un favor ahora mismo. Dale un fuerte me gusta a este video. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de superación y coraje. Y quiero leerte en los comentarios. Escribe la frase, mi voluntad es mi tesoro. Decláralo hoy. Que el mundo sepa que no te vas a rendir, venga la tormenta que venga. Gracias por navegar con nosotros y hasta la próxima historia.